Iglesia, buenas tardes o buenas noches. Dios esté bendiciendo nuestras vidas y cada uno de nuestros hogares. Continuamos con nuestro tema sobre la melancolía y la depresión. Hoy tenemos nuestra charla número 5 y con el favor de Dios o con su santa y bendita voluntad en la vida de cada uno de nosotros, damos continuidad a este tema. Quiero recordarles que estuvimos viendo la semana pasada con relación a nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, o mejor como nos lo muestra en Primera de Tesalonicenses 5, nosotros somos, todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo, es decir que nuestra condición es tripartita y dentro de esa condición tripartita no podemos estar separados una de la otra. Tanto si nuestras acciones, nuestros pensamientos pueden alterar la condición de nuestra alma, puede alterar la condición de nuestro cuerpo o la condición espiritual. Por eso ahí mismo la escritura nos dice el Señor, dice, y no apaguéis al espíritu. Y también nos dice, no menospreciéis la escritura, discernirlo todo, o dice, examinarlo todo y retener lo bueno, desechad lo malo, no absteneos de toda especie de maldad. Si nosotros lo vemos dentro de ese contexto trinitario de que todo nuestro ser, como nos lo muestra en el verso 23, que nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandamiento donde el Señor está llevando a nuestra condición, tanto de el espíritu, del alma y del cuerpo. Nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis la palabra, la escritura, la profecía, examinadlo todo y retened lo bueno y desechad lo malo, y sea guardado de manera irreprensible para Dios. Es un mandamiento. Nos dice, estad. El Señor ya nos entregó las arras, Él ya nos dio su Espíritu Santo con el propósito de que demos el fruto del Espíritu en nosotros, de que desechemos, como lo estudiamos al comienzo en Efesios capítulo 4, de que nos despojemos del viejo hombre, del que ya viene viciado, que está lleno de maldad, y que comencemos a permitir que la nueva naturaleza en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, que comience el Espíritu Santo a reinar en nuestros corazones. Entonces, dentro de ese contexto podemos continuar y recordemos que nuestro cuerpo puede llegar a alterar condiciones, digamos como hablábamos en charlas anteriores, condiciones, alteraciones hormonales o medicamentos que puedan llegar a alterar nuestro equilibrio fisiológico, y ello puede llevarnos a estados del alma que ya son condiciones de depresión, bajo ánimo, tristeza, melancolía. Y a la vez, pues, ¿qué hacemos? Pues también podríamos llegar a contristar al Espíritu de Dios. Lo oprimimos, lo pagamos, o como nos lo dice el verso 19 de Primera de Tesalonicenses, dice, lo apagamos, dice, no apagues al Espíritu de Dios. Tengamos que para eso pues debemos tener ciertas condiciones, no sé si llamarlas rutinarias o ciertos hábitos, mejor yo creo, unos mejores hábitos dentro de nuestra vida. Comenzando, digamos, que hábitos dentro del cuerpo como una buena alimentación, tener hábitos como un buen horario al descansar, al dormir, hábitos de actividades sin excesos, sin fatiga, porque recordemos que podemos llegar a fatigar el cuerpo y podemos también llevarlo a un exceso de trabajo, a condiciones de estrés, y a veces el estrés nos puede llevar a estados de tristeza y de melancolía cuando trabajamos y asumimos cargas más de lo que podemos llevar, saliéndonos un poco dentro del contexto de nuestra propia realidad o del nivel de responsabilidad que podemos desempeñar cada uno de nosotros.
Entonces, hay que ser conscientes de saber hasta qué punto podemos eliminar los indicadores de estrés, de alimentación, una alimentación balanceada, sana, no una alimentación chatarra que llamamos popularmente, sino una alimentación que realmente nos dé la energía suficiente, una energía vital para cumplir nuestras condiciones diarias de labor. Porque si nosotros comemos en exceso demasiados lácteos, demasiada grasa, pues eso también puede hacer que el cuerpo se ponga pesado y pues en cierta manera el consejo o la petición que el Señor nos dice que para que presentéis todo vuestro ser de manera irreprensible a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una responsabilidad con el Señor. El cuerpo, recordémoslo como lo vimos antes, y nos lo dice también el apóstol Pablo, es templo del Espíritu Santo. Hay que cuidarlo, pero hay que cuidarlo de una manera balanceada, equilibrada, ¿sí? Recordemos que tampoco se trata de abstenernos de comer cierto tipo de alimentos. Lo que se trata es de saber de que este cuerpo ya no nos pertenece, este cuerpo le pertenece a Dios, quien nos llamó y nos salvó. Entonces, comamos alimentos balanceados, nutritivos, ejercitarnos de una manera regular, caminar, salir a trotar, hacerle estiramiento al cuerpo, salir a caminar en espacios de áreas libres, ojalá rodeados de naturaleza, de la creación, de Dios mismo, donde haya luz solar, que como hablábamos en la charla anterior, la luz es indispensable para levantar el ánimo también. Y ahorita lo vamos a seguir afirmando, digamos, con este tipo de síndromes que presentan en los países estacionales, ¿sí? Para que podamos ver que la belleza y la creación de Dios puede darnos pautas de levantar nuestro ánimo, ¿sí? Hasta la misma creación nos habla de Dios, nos dice la Escritura, nos habla de Él. Y al hablarnos de Él mismo, que ese es el otro libro abierto a nosotros, no solamente la Escritura, sino es la palabra creada por Dios, que es su creación, podemos armonizarnos frente a nuestro Señor, frente a nuestro Creador. Tercera de Juan, verso 2 dice lo siguiente. Tercera de Juan, verso 2. Tercera de Juan solamente son versos. Entonces, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, cuando hablamos de la palabra prosperidad, como lo he dicho en otras ocasiones, prosperidad significa que tengas un buen viaje, que no te falte nada. Y aquí Pablo le escribe a Gallo diciéndole, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que te vaya bien en todos tus asuntos. Hay otras versiones que lo dicen de esa manera. Y que tengas salud. Así como prospera nuevamente, como prospera tu alma. Que no te falte nada en tu alimentación, en tu vida diaria, en tu salud, en tu cuerpo. Que todo esté dentro de la armonía o el equilibrio que Dios quiere que tengamos en todo nuestro ser, en el espíritu, el alma y el cuerpo. Porque si nosotros vemos, Dios hizo su creación y a cada uno nos colocó en un lugar. Él creó su planeta Tierra con sus características tanto físicas como de desarrollo, de estado, digamos, de relieve, de climas, de su gran variedad. Él lo hizo con un propósito y a cada uno de nosotros, dentro de su soberanía, nos colocó en un lugar con una condición para cumplir un propósito. Entonces no podemos desechar las condiciones climáticas que tenemos nosotros y otras personas que puedan llegar a sufrir, digamos, condiciones de depresión o de melancolía más altas que nosotros. Países como en Japón, en el norte de Europa, ellos sufren más condiciones melancólicas que en las condiciones que nosotros tenemos de acuerdo a la variedad del clima en donde nos estamos desarrollando.
Así que dentro de estos desórdenes que se pueden presentar causados por el clima, pues podemos ver que también pueden haber variables donde Dios nos indica de que podamos salir de estas circunstancias, entendiendo el entorno y su influencia dentro de nosotros, para tener un mejoramiento, ¿sí? La importancia que nos muestra acá con relación a la luz, nosotros la podemos ver en Eclesiastés capítulo 11, verso 7, que nos dice: suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. El pastor en Eclesiastés nos indica que es agradable ver la luz del sol. Es suave para armonizar muchas condiciones de nuestra vida. De acuerdo que si nosotros aprendemos a llevar nuestro cuerpo de una manera balanceada y responsable ante los ojos de Dios, pues también debemos tenerlo presente con el alma. Y como sabemos, el alma también es tripartita, también el alma es la mente, tenemos la voluntad y tenemos los sentimientos, ¿no? La mente, la inteligencia. Entonces, para poder vencer la depresión es importante tener presente el cuidado de nuestros pensamientos. Lo hemos venido reiterando en estas charlas. Es llenar nuestra mente de la mente de Dios. Es poner cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo Jesús. Es saturarla con información y la perspectiva de Dios en nuestras vidas, sus promesas, sus mandamientos, sus leyes. Recordemos Romanos 12:2, que nos dice: por medio de la renovación de vuestro entendimiento, del verdadero sacrificio santo y agradable. Inclusive antes en unas palabras anteriores nos está diciendo que presentad vuestros cuerpos, ¿sí? Primero nos hace esa relación, el cuerpo, luego nos dice la mente, ¿sí? Y luego nos está diciendo para que sepas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos está llevando ya al plano espiritual, y es a toda la condición de todo el ser, de todos nosotros, ¿sí? Entonces, tengamos presente que si debemos cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos, pues la misma escritura nos dice que debemos escribir, tener la escritura escrita y aprendérnosla, para mantener ya nuestra mente no vana ni vacía, sino mantenerla llena de ¿qué? Del propósito de Dios, ¿sí? Y hacer una lista también, digamos, como nos lo indica en 1 de Tesalonicenses 5, dice: y dando gracias en todo, porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Recordemos que en es dentro de Cristo Jesús, en su naturaleza. Entonces, dando gracias en todo, vivir agradecido y cumplir los designios de nosotros en nuestra mente. Mire que en el Antiguo Testamento el Señor pedía de que llevaran en sus frentes la ley escrita, y era un simbolismo, porque lo que Dios pretende con nosotros es que la llevemos siempre en nuestros pensamientos, no afuera colgada como un adorno y escritas algunas palabras, sino en nuestros pensamientos. Además les pedía que las llevaran en sus manos colgadas, ¿sí? Y no era llevar ahí algunos versículos colgados en la muñeca o en las manos, era en las acciones que hacemos, en lo que elaboramos, en todo lo que nuestras manos van a hacer, están conforme a la voluntad de Dios, o nuestros pensamientos están conforme a su voluntad. Entonces ahí vemos ya dos condiciones, ¿no? La condición de nuestras acciones, la condición de nuestros pensamientos, y lo tercero, la condición de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios en el desarrollo de su voluntad sobre nuestras vidas. El Salmo 107, verso 20 nos indica: envió su palabra y nos sanó. El Señor envió la palabra para sanarnos, y eso lo leímos también en el Salmo 115, verso 20 y 19. Dice que su palabra nos sana. Entonces, Dios es redentor y Dios es nuestro Salvador, y Él tiene un propósito de permitir de que todo suceda en nuestra vida. ¿Para qué? Porque todas las cosas son para bien para nosotros, para los que hemos sido llamados.
Entonces, a pesar de las tormentas y de las dificultades, la palabra de Dios trae sanidad, viene a restaurarnos, viene a reconciliarnos con Él. Entonces permitamos que cada situación que se nos presenta es para seguir creciendo y para buscar la madurez en Cristo Jesús. Recuerda que lo hablamos al comienzo, buscar su madurez, la plenitud, la perfección, y estar listos para empezar a desarrollar y dar el fruto, porque si no morimos a nosotros, que eso lo hablamos en otra charla, si no aprendemos a negarnos a nosotros mismos, si no morimos como la semilla que está muerta, seca, pues no podemos dar fruto. No vamos a dar el fruto del Espíritu Santo en nosotros. No va a poder el Espíritu Santo aumentar cada día más dentro de la naturaleza de nosotros. Tengamos presente 2 Samuel, verso 22-29, que nos dice: Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Es Dios mismo, no somos nosotros. Él es, como lo leímos también en el Salmo 94, Él es nuestro refugio, nuestra roca. Él es quien pelea por nosotros, Él es nuestro vengador. La Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo, está en Hebreos, que es el vengador de la sangre. Primero debemos tener presente a Dios y todo pensamiento de Dios sobre todas las cosas. Así que debemos reemplazar los pensamientos de tinieblas, de oscuridad, de desánimo, por pensamientos de bien, por los pensamientos de luz y de verdad, por los pensamientos de Cristo. Por eso 2 Samuel dice: Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Es su palabra la lámpara que ilumina nuestro camino. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Aunque andemos en valle de sombra, el Señor está ahí con nosotros. Miremos el Salmo 18:28, que dice: Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. El Señor traerá luz en medio de las tinieblas, ¿cierto? Y no puede salir, y nosotros no podemos decir que no podemos salir de las tinieblas. Si somos creyentes, nos aferramos a sus promesas y a su palabra y le creemos al Señor que Él nos saca de las tinieblas y que Él es la luz. Y donde hay luz, es ausencia de oscuridad, las tinieblas se van. El Señor siempre debe estar en nosotros. Por eso vuelvo a 1 Tesalonicenses, el que estudiamos la semana pasada, capítulo 5, donde el Señor dice en el verso 17: orad sin cesar. ¿Sí? Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. ¿Por qué nos dice esas tres cosas? Pues tengámoslo presente el siguiente verso: para que no apaguéis el espíritu, para que no apaguéis, no lo contristéis. ¿Quieres andar en el espíritu? ¿Quieres andar dentro de la plenitud que nos está diciendo acá de todo vuestro ser, de todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Principalmente el que debe reinar en nosotros es el Espíritu Santo. Así que hagámoslo no a nuestra manera, no dejándonos encerrar en nuestros propios pensamientos, en las circunstancias que se presentan, sino a la manera de Dios. Dios nos pide que oremos sin cesar, que andemos siempre gozosos y que además demos gracias y vivamos en acción de gracias en todo constantemente. Miremos el Salmo 16:1, que nos dice: guárdame, oh Jehová, Dios, porque en ti he confiado. Nuestra confianza está en el Señor y es en Él. El Señor será nuestro refugio, como lo vimos en el Salmo 94. Cuando viene un pensamiento de tinieblas, pues el pensamiento de oscuridad nos está llevando a decir: bueno, no tengo refugio, no tengo salida, no sé qué hacer, no me siento en ningún lugar seguro. Pero Dios vino a traer luz en nuestra vida y vino a darnos libertad y a sacarnos de la cautividad, nos dice el Señor en Isaías. Cuando tenemos pensamientos de tinieblas, pues decimos: siento que estoy en medio de muchos problemas y estos problemas me agobian o me oprimen. Pero el Señor
dice que Él es nuestra ayuda y es la solución a nuestros problemas. Él es el mediador dentro de nuestros propios problemas. Miremos el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es quien viene a auxiliarnos, a fortalecernos y a ampararnos. Él es nuestro refugio. A veces tenemos pensamientos de tinieblas cuando decimos, no puedo dejar de sentirme inquieto, y nos dejamos llevar por ello. Recuerda que si a veces nosotros somos tripartitos, y dentro de esa condición a veces nos dejamos afectar produciendo ciertas sustancias químicas en nuestro cuerpo para que nos pueden llegar a producir dependencia, ¿no? El estrés puede producir estas sustancias químicas. El temor también puede producirlo, el mantenerse asustado. La tristeza también puede producir este tipo de sustancias. Y el cuerpo comienza a reinar en nosotros en vez de ser el espíritu. Y es el cuerpo el que empieza a decir, de llevar a pedir estas sustancias químicas, y la manera en que la mente las produce es a través del temor. Por eso el Señor dice, no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Viene el temor, la inseguridad, la falta de confianza en Dios, y esto puede producir ciertas condiciones de dependencia y producir ciertas sustancias en nosotros mismos que alteran nuestro estado de ánimo y también alteran nuestro cuerpo y nuestra relación con Dios. Espero que lo estemos entendiendo la armonía o el equilibrio que Dios tiene dentro de nosotros como seres tripartitos, de que aunque cada uno tiene una función independiente, uno solo somos. A veces pensamos, miremos el Salmo 62:1, que nos indica, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Nuestro Dios es quien nos da a nosotros la tranquilidad que el alma necesita. Solamente está callada nuestra alma con Dios, porque Él es nuestra salvación. Miremos el Proverbios 3 del verso 5 y 6, que nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No somos nosotros. Es cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Él endereza nuestros caminos, nuestras veredas. Es su palabra que tiene el poder de hacerlo. Es su Espíritu Santo el que tiene el poder de hacerlo en nuestro espíritu. Cuando nos rendimos al Señor, el Señor actúa en nosotros. El Señor nos dirige en su camino. A veces un pensamiento negativo o de oscuridad es, no puedo ver el camino por donde debo andar. No sé qué va a hacer de mí. Perdemos esa seguridad del futuro de nosotros. Pero el Señor, Él sí sabe el camino. Y Él sabe el propósito por el cual estamos acá. Entonces, ante Él, como lo hablamos en la charla, hace 2 charlas anteriores, nuestra tarea es ir en pos del Señor, ir detrás de Él. Nuestra tarea no está en dejarlo a un lado ni ir delante de Él. Debemos ir como José el Cireneo, de que Él iba detrás del Señor. Cuando Él le decía a los discípulos, y yo iré delante de ustedes. Cuando voy a Galilea, iré delante. Es porque la función de nosotros como discípulos de Cristo es ir detrás del Maestro, nuestro Señor. Si nosotros miramos, a veces tenemos pensamientos que decimos, la vida o la carga que tengo es demasiado pesada, no la puedo llevar. Efectivamente, si tú la llevas en tus propias fuerzas, no la vas a poder llevar. Pero si las llevas en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dice, venid a mí todos los cargados, cansados y trabajados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es ligero y es liviano. Entonces, si el yugo del Señor es ligero y liviano, es porque Él nos promete que Él llevará nuestras cargas. Miremos el Salmo 68:19, donde el Señor nos dice, bendito el Señor,
cada día nos colma de bendición, el Dios de nuestra salvación. Él es el Dios de misericordias y sus misericordias son nuevas cada mañana, nuevas todos los días. No podemos decir o permitir que hayan pensamientos de oscuridad donde nos digan: yo no puedo esta carga, es demasiado pesada. No te preocupes, Dios está siempre contigo todos los días y Él abre camino en el desierto, Él abre camino en el mar. No lo olvidemos, no olvidemos sus promesas y lo que Él es capaz de hacer, sus grandezas. Él es el Dios de lo imposible. Todo es posible con Él cuando confiamos en Él y nos rendimos a Él. El Salmo 27:1 nos indica: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No debe haber temor en nosotros. A veces permitimos que el miedo tome el control de la gente, de las personas, de nosotros mismos, de nuestra familia. El enemigo quiere permitir la inseguridad y hacernos débiles a través de perder esa seguridad. El enemigo pretende llenarnos de temor. Por eso a veces no es muy bueno estar viendo constantemente las noticias, porque si vemos las noticias de lo que ofrece el mundo, son más noticias negativas, ¿sí? La economía del mundo está mal, todo está mal y muchas cosas están mal. Pero las buenas noticias, que es el Evangelio, es para mostrarnos la perspectiva del reino de los cielos, no la del mundo. Porque el reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El Salmo 16:8 nos indica: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no será conmovido. Porque está a mi diestra no seré conmovido. Mira, siempre el Señor debe estar delante de nosotros. Nuestra confianza siempre debe estar en Él. Nuestra confianza no debe estar por el suelo. Nuestra confianza debe estar en lo alto, en el Señor. El Señor siempre nos ayudará y el Señor siempre nos levantará y el Señor siempre nos sustentará. Recordemos que Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y recordemos que Él es verdad, Él no es mentira. Él es el Dios de la verdad y Él no nos está engañando. Él lo que quiere es que cada día nos afirmemos más en Él y confiemos en Él y dependamos absolutamente de Él. Él no se ha equivocado absolutamente en nada frente a su creación, a sus hijos, a quienes Él ha llamado. Escuchemos la voz del pastor y sigamos la voz del pastor. Muchas veces, dentro de nuestra voluntad nos alejamos de la verdad. Nosotros decidimos apartarnos del Señor. Nosotros decidimos no creer en el Señor. Nosotros decidimos no confiar en el Señor. ¿Sí? Somos nosotros quienes decidimos si se levanta, nos levantamos de una situación o nos quedamos. Porque Dios siempre quiere. Mire, entendámoslo dentro de todo nuestro ser. La escritura misma, el Señor Jesucristo decía: el Espíritu siempre quiere. Eso lo leímos en una ocasión. El Espíritu siempre quiere. El Espíritu siempre quiere conectarse con el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo vino a eso. Vino a reconciliarnos con el Padre. El Señor Jesucristo vino a eso. A todo lo que el hombre, la naturaleza caída, la naturaleza de pecado, la naturaleza adámica, se formó en nosotros. El Señor viene a despojarla de nosotros para que entre su nueva naturaleza, la naturaleza del segundo Adán. Es decir, volvamos otra vez a reconciliarnos con el Padre. Ese es el propósito de Dios con Él. Cuando no lo hacemos, no le creemos, no confiamos en Él, nuestra vida está dependiendo absolutamente de quién, de nosotros mismos o del mundo. Pero lo que el Señor pretende con nosotros es que nuestra confianza esté en Él y que sepamos que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nosotros vamos detrás de Él en el camino trazado. Miremos que Juan 14:1 nos dice: no se turbe vuestro corazón,
¿creéis en Dios? Creed también en mí. No permitamos que haya turbación dentro de nosotros. Debemos aprender a confiar en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Muchas veces, a veces tenemos ganas dentro de nuestra voluntad de hacer otro tipo de actividades, es decir, escuchar otro tipo de música que nos aparta dentro de la voluntad de Dios y que nos lleva a ciertas condiciones de desánimo, de tristeza, de melancolía. Pues comienza dentro de, así como estábamos hablando hace un momento, a renovar nuestro pensamiento, también cambiemos ciertos tipos de hábitos. Hay unos hábitos de qué música estás escuchando. Entonces comienza a escuchar himnos de alabanza hacia el Señor, que tengan un contexto bíblico, que te lleven a confiar y a depender cada día más del Señor. O coloca música clásica, música relajante, que te lleve a que tus pensamientos estén en los pensamientos de Cristo constantemente. Procure también vivir en un ambiente armónico, limpio, organizado, mantenga todo en orden y aseado, ¿no? Y resístase a la tentación que puede haber, digamos, como el teléfono, porque a veces hablar demasiado por teléfono nos puede quitar tiempo valioso en nuestra relación con Dios. A veces lo único que hacemos es hablar vanidades, o sea, cosas sin propósito, y ese tiempo hubiéramos podido aprovecharlo mejor. Recordemos que la Escritura nos dice de que los tiempos son malos, entonces que debemos invertir mejor nuestro tiempo en una buena lectura, en estudiar la Escritura, en ver una buena película, en no dejarnos consumir por la televisión que nos mantenga en demasiados tiempos de entretenimiento, o en juegos o en otro tipo de actividades donde nos mantienen distraídos y a veces también nos pueden llegar a generar ciertas condiciones de dependencia. ¿Sí? Lleve un diario. Si su manera de, a veces su comunicación verbal no es muy buena, pues entonces hágalo escrita y lleve un diario escribiendo notas de gratitud o de sus pensamientos puestos a la voluntad de Dios hacia el Señor. Y lleve un diario de todas las bendiciones diarias que el Señor hace en su vida, porque Él dice que todos los días hace algo nuevo en nosotros. ¿Eres consciente de lo que el Señor cada día está aportando en tu vida y cómo te está llevando a su madurez? O a veces pasan los días y ni te das cuenta, no te fijas de que el Señor te está bendiciendo a diario. Busque también alguna actividad para hacer. Manténgase ocupado, mantenga su mente ocupada en cosas buenas, en servir, en ayudar a la iglesia, en ayudarle a un familiar, a un amigo, en alguien que te necesite, en desarrollar un proyecto bueno para alguien o para la comunidad. ¿Sí? Póngase pequeñas metas y avance dentro de esas metas día a día, poco a poco. No se detenga, tampoco deje todo para mañana, para después, para posponer. Recuerda que eso lo vimos en un tema de estar posponiendo. No posponga, avance día a día y verá que cuando llegue al final las metas se van realizando. Primera de Samuel 16:23 nos dice, ¿sí? Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Primera de Samuel 16:23. Veamos aquí este ejemplo bíblico con el rey David, que nos hace relación de la importancia de lo que escuchamos, de la importancia de la música. Un hombre como el salmista David, tocando el arpa y trayendo por medio del don, del talento que Dios le dio, las tinieblas subían. Cuando estamos haciendo las cosas como para Dios, no le estamos dando cabida al maligno para que esté alrededor de nosotros o tome control de la vida de nosotros. Los sentimientos que se ignoran dentro de nosotros o que queremos a veces negar y que no han sido resueltos,
Esos sentimientos se pueden tomar control o se pueden ir fermentando dentro de nuestro corazón, y en algún momento van a salir esas burbujas, como lo hemos hablado en algún momento, o pueden contaminar todo nuestro cuerpo cuando hemos hecho relación a la amargura, que puede ser como hiel que contamina todo el cuerpo. Por eso es vital ser sincero dentro de la entrega dentro de nuestras emociones o dentro de las situaciones que hemos vivido. No te quedes con nada, entrégaselo al Señor, dile al Señor que sea honesto con Él y pídele que derrame de su corazón en nosotros, y que nosotros podamos abrirle el corazón de manera sincera a Dios y poder recibir el consuelo del Espíritu Santo. Miremos que Hebreos 4, el verso 15 y 16 nos indica lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al Señor Jesucristo, y confiadamente saber que nosotros también vamos con un corazón y una disposición sincera ante el Señor. Quiero tocar otro tema que a veces se vuelve como cíclico o se puede volver repetitivo dentro de una condición de una persona melancólica, y es la melancolía de aniversario, que la llaman así, o la depresión por aniversario. Esto es que cada vez que recordamos en una fecha especial la muerte de un ser querido, la ausencia o el divorcio, o la ausencia de un hijo, o la pérdida de un trabajo que se quería mucho, o la pérdida de un negocio que se esperaba mucho de él, esto puede que cada vez que llegue esa fecha o ese momento de los acontecimientos nos puede llevar a una condición no de depresión. Es decir, miremoslo de la siguiente forma escrituralmente: el Señor dice que el buen obrero es el que mira adelante y no mira atrás, para que el surco no le quede torcido. Si nosotros estamos mirando adelante y atrás, el surco nos va a quedar torcido. La voluntad de Dios en nuestras vidas es que siempre estemos mirando al frente. Si ya sucedió algo entre nosotros, es normal vivir un luto, pero también Él pretende dentro de nosotros que no se convierta en algo viciado, ¿no? Algo constante que nos está deteniendo dentro de la madurez, dentro de lo que Dios quiere hacer de nosotros. Que cuando llega esa fecha o esos momentos, entramos en tristeza y melancolía y depresión. Y a veces podemos caer en un engaño, en una trampa, y es que la convertimos esa fecha en acontecimientos casi que ceremoniales o rituales, y entonces estamos constantemente invocando cada año esa misma situación. Examinémonos y miremos que eso no es la voluntad del Señor. Dios quiere que nuestra mente sea renovada a Él, y lo que Él pretende no es que nos quedemos en la tristeza y en la melancolía y en las cosas viejas, porque el Señor dice: las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago todo nuevo. Y es que empecemos a vivir en la nueva naturaleza del Señor, y todo es nuevo. No hay que ponerle un remiendo, paño viejo a las prendas nuevas, porque se roben. Entonces busquemos cambios de hábitos como solución en esa fecha, de una manera predeterminada, sabiendo que viene esa fecha. Pues cambiemos de rumbo, vayamos a un viaje, planeemos un viaje, una salida, otro tipo de actividades que no nos lleven a estar recordando ese aniversario o esos acontecimientos. Busquemos la ayuda de otras personas que nos estén ayudando a salir de esa condición. Generalmente cuando una persona cae en estas depresiones de aniversario, estas personas siempre están buscando aislarse, estar solas, o buscan personas melancólicas para que puedan hundirse dentro de esa condición de tristeza. Lamentaciones 3, verso 19 al 23 nos indica lo siguiente: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria,
porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mire que aquí nos está diciendo de que aún en memoria, que tendré aún en memoria. A veces los abatimientos y las aflicciones se convierten como la hiel y el ajenjo, y aún en memoria. Y esto es para aquellas personas que están aún recordando ciertas condiciones. Pero Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. No olvidemos sus promesas y no olvidemos que esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es quedarnos en angustia, aflicción y en amargura. La voluntad de Dios constantemente nos está diciendo que nos quiere llevar de victoria en victoria. Él nos quiere sacar de esa condición y nos ha llamado a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Tengamos presente lo siguiente: el pasado no nos va a ayudar en nada, ¿sí? Y es inusual de que como creyentes nos mantengamos en las cosas del pasado. El pasado no hace parte de nuestro presente. Nuestra mirada debe estar puesta, como dice la Escritura, en las cosas de arriba y no en las de aquí de la tierra. Debemos reconocer nuestras emociones, que es importante saberlo, y reconocerlas ante Dios y entregarle a Dios y decirle: Señor, mire, yo estoy convirtiendo un hábito o un mal hábito que cada año o cada vez que me acuerdo de esta situación, yo la estoy invocando y me estoy quedando detenido. Pida ayuda, reconózcala primero, su emoción, y luego arrepiéntase, pídale al Señor que lo ayude a cambiar esa manera de pensar. Él es fiel, Él es justo y Él es misericordioso, ¿sí? Y entregue todo el dolor al Señor y reciba el consuelo y la sanidad que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, a todos. Miremoslo en el Salmo 33, 34, 18, que dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y salva a los contritos de espíritu. El quebrantamiento de corazón es importante ante Dios, es decir, ser sinceros con Dios con la situación que tenemos, no quedarnos hundiéndonos en ella. Así que planifiquemos de antemano para salir de una situación y sincerémonos con el Señor para que Él nos ayude a salir de esa situación. Él escudriña nuestros corazones, pero Él también nos dice que nos debemos examinar a nosotros mismos. Así que si estos recuerdos están llegando, estos viejos recuerdos están llegando, pues renuévelos por nuevos recuerdos, por cosas nuevas. Algo que se convierta en una acción que valga la pena estarla recordando para continuar y que sea significativo para nuestra vida. Espero que me esté dando a entender. Hechos 20:35 dice lo siguiente: más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor dar, es mejor entregar que estar esperando recibir. Y esto llévenlo a ese plano del alma y del espíritu, por favor. Vamos a orar. Vamos a dar hasta aquí terminado el tema del día de hoy y continuamos con nuestra siguiente charla. Ahora sí considero que en la siguiente charla podemos terminar. Esperemos que sea así, o que se haga la voluntad de Dios. Él es el que toma control de nuestras vidas y Él debe saber por qué se ha extendido este tema tanto. Amado Padre Celestial, queremos disponernos ante ti y darte infinitas gracias, amado Señor, por todas las bendiciones que recibimos y por esta charla y haber tratado este tema en nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú conoces nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Tú sabes qué los han causado, Señor. Ayúdanos a sanar nuestras heridas, a sanar nuestros fracasos. Ayúdanos a perdonar a aquellas personas que han causado daño en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que podamos entregarte todos nuestros dolores y ponerlos en tus manos, Señor. Libra nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, de toda aflicción, de toda amargura, Dios. Queremos darte gracias, porque sabemos que tú eres un Dios sanador
que tú has venido a restaurar nuestras vidas y nuestra relación contigo, a que tengamos vida, vida eterna y vida en abundancia, Señor. Hacernos cada día sanos, victoriosos, personas sanas en todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor. Todo esto, amado Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y conforme a tu santa y bendita voluntad, Señor. Amén. Amados hermanos, nos vemos el próximo fin de semana. Dios continúe bendiciendo nuestras vidas y transformándolas conforme a su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos estamos hablando. Conforme a su voluntad esperamos que nos veamos la próxima semana, si Dios quiere.